Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24 que hoy vamos a rebautizar como aranceles en el mundo. Y es que las nuevas medidas económicas anunciadas por Donald Trump impactaron contra todos los rincones del planeta, incluso los deshabitados. Por eso nos vamos a preguntar, tanto en el plano interno como en el internacional, quién gana y quién pierde en esta guerra comercial. También analizaremos el escenario político en Francia post-condena a Marine Le Pen, el cerco chino a Taiwán y el desafío de Netanyahu a la CPI con su visita a Hungría. Para el análisis contamos en esta emisión con Rafael Piñero, seguramente les suena muchísimo su cara, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. También contamos, lo conocen de sobras, con Juan Pablo Lucumí, periodista económico de esta casa, France 24. Está con nosotros también, la conoce Natalia Cabrera, nuestra corresponsal en Washington, D.C. Y finalmente nos acompaña Luisa Corradini, ella es corresponsal del diario argentino La Nación en Europa. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros en Una semana en el mundo. Antes de empezar con este análisis, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los contenidos de France 24 en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una semana en el mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son estas que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, sin más dilación, empezamos en Estados Unidos porque Donald Trump volvió a dar una imagen para la historia este miércoles, el día de la liberación de Estados Unidos, en sus propias palabras, cuando declaró en directo, cartulina en mano, ya lo vieron, la guerra comercial global, o mejor dicho, de Estados Unidos contra el mundo. El 2 de abril de 2025 será recordado por siempre como el día en el que la industria estadounidense renació, el día en que el destino estadounidense fue reclamado, y el día en el que empezamos a hacer Estados Unidos adinerada de nuevo. Vamos a hacer que sea adinerado de nuevo. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica. Esta medianoche impondremos un arancel sobre el 25% de estos autos hechos en el extranjero. Hola Natalia Cabrera, ¿cómo estás? Te pregunto a ti si puedes explicarnos un poco cuáles son las sensaciones que se viven en Estados Unidos 2 días después ya del anuncio de estas medidas. ¿Se siente un país liberado, podríamos decir? Hola Rosa, buenas tardes a ti y a tus invitados. Pues bueno, como casi todo en Estados Unidos, eso depende realmente de a quién se le pregunte y de qué lado del espectro político está, pero creo que también podemos dividir las reacciones en económicas, políticas y sociales. Por un lado, la económica, que es la de la Reserva Federal y obviamente la de los mercados. La Reserva Federal advirtiendo que estos aranceles, estas cuotas arancelarias nuevas van a detener y todo el progreso y todo el crecimiento económico. Y de hecho la Universidad de Yale hizo un estudio, el laboratorio económico de la universidad, en el que dice que lo que se perderá de crecimiento es alrededor de 0.9 puntos porcentuales, menos de lo que se estaba esperando de crecimiento para este 2025. Y por supuesto también incluso hay grupos de cabildeo en Estados Unidos, que son estos grupos de presión que le hacen presión al Congreso, que son republicanos y que están ya advirtiendo que son medidas caóticas, que están desorganizadas y que las matemáticas sencillamente no van a dar para evitar esta recesión que están advirtiendo que va a llegar y que es prácticamente inminente. Por otro lado, como decía, las reacciones políticas pues vienen desde el Senado, que empezamos a ver como ciertas luces de unas pequeñas divisiones incluso dentro del Partido Republicano, con esta resolución que se aprobó en días pasados también en contra de los aranceles impuestos específicamente a Canadá, en el cual contaron con la participación de 4 senadores republicanos que se unieron a los demócratas para pasar esta resolución, que si bien no tiene la fuerza de una ley, no tiene peso de ley, sí nos da luces justamente de estas pequeñas fisuras que están empezando a verse dentro del partido. Y también el día de ayer se presentó un proyecto de ley para exigirle con lo que buscarían que se exigiera que el presidente tuviera que
preguntarle al Congreso antes de imponer cuotas arancelarias y que tuviera un plazo de 60 días para poder decidir si las aprueba o no. Y las sociales, pues ya para este sábado estaba convocada una protesta en los 50 estados. La de Washington DC va a ser, se estima que muy grande, y justamente pues está alimentada ahora por esta situación que los demócratas están llamando que el presidente que había propuesto eliminar la inflación lo que está haciendo es dirigir al país hacia una recesión. Natalia, pues vamos a continuar analizando las consecuencias que puedan tener estas medidas, pero antes hablemos de algunas reacciones internacionales a las mismas. Nos fijamos precisamente en la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se felicitó de que su país fuera uno de los pocos que no estuvieran afectados por los nuevos aranceles. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país, aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto. Juan Pablo, vamos contigo para comprender un poco los números y verificar si estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, que habla de la buena sintonía que ha logrado establecer con el gobierno de Donald Trump, tiene algo que ver finalmente con que haya sido incluido o no su país en estas nuevas medidas arancelarias, porque hemos visto países de distintos colores políticos tener, asumir el mismo porcentaje de impuestos a las importaciones. ¿Cuál es finalmente el cálculo que hizo la Casa Blanca para decidirse por una cifra o por otra? Pues justamente me gustaría que sí hablemos de este tema, porque cuando vimos a Donald Trump saliendo con estas tablas y viendo estos números justamente para diferentes países, una de las preguntas fue esa, ¿de dónde salen estas cifras? Veíamos aranceles o porcentajes elevados excesivamente que no iban con la relación comercial real. Y quiero que veamos inicialmente esta gráfica, que justamente es esa ecuación que lanza la Casa Blanca inmediatamente después que se pregunta por de dónde salieron estos números. Una ecuación, como ustedes pueden ver, bastante compleja, pero que si revisamos otro gráfico la podemos ver un poco más despejada en términos simples, y es ese déficit comercial dividido las importaciones de un país particular multiplicado por 100 para tener ese porcentaje. De esta forma es que la administración de Donald Trump lanza entonces esta ecuación para poder sacar estos porcentajes. Pero aquí el tema, Rosa, es que no estaríamos hablando de un escenario recíproco. Estaríamos hablando de un porcentaje que sale con esta ecuación, como ustedes lo pueden ver, pero que no representa esa reciprocidad y lo que él había dicho inicialmente, que era un ojo por ojo. Si un país le impone entonces en este momento a Estados Unidos un 5%, la respuesta se esperaba que fuera un 5%, y no casos particulares en donde llegue a estos niveles elevados. Podemos hablar, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que llegó a ese, o lo que salía diciendo Trump en esa tabla era que tenía un arancel del 39% contra Estados Unidos, cosa que no es así, está alrededor de entre el 1 y el 2%, y como entonces él representa este arancel entre comillas recíproco del 39% sacado de esta ecuación, entonces iba a imponer un arancel, como lo decía él, amable por la mitad, pero entonces estamos hablando de otros términos. Para mí la palabra recíproco no va definitivamente en esta forma de cálculo. Y el último ejemplo que podría dar también es Israel. Trump decía en su momento que él iba a los países que quitaran ese arancel hacia Estados Unidos, les iba pues a quedar libre de ellos, y precisamente Israel hizo esto, lo eliminó, y pues aún así se le impuso un arancel del 17%. Y creo que tenemos un último ejemplo, y es el de China. Y China particularmente se puede revisar ahí en la gráfica, como ustedes lo están viendo, y es que tiene un déficit de $295.000 con Estados Unidos en millones, y también tiene $440.000 millones en importaciones. Se multiplica por 100 y sale ese 67%. Ahora, ese es el arancel que argumenta Donald Trump. Luego lo dividió por 2 en ese arancel amable, como lo decía él, no en su totalidad, y sale ese 33,5%. Así fue la imposición que se le hizo a China. Aquí
ya de entrada, ese discurso que estamos escuchando de Donald Trump diciendo ojo por ojo, tú me impones, yo te impongo, sale completamente justamente de la ecuación y ya vemos que los cálculos se dan desde otro escenario. Juan Pablo, pues vamos a escuchar precisamente una de las reacciones de Beijing a esta imposición de aranceles tan dura contra las importaciones chinas, precisamente. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado anunció el viernes que China impondrá aranceles adicionales del 34% a todos los productos importados de Estados Unidos a partir de las 12:01 del 10 de abril. China insta a Estados Unidos a levantar de inmediato sus medidas arancelarias unilaterales y a resolver las disputas comerciales mediante consultas de manera equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa. Rafael, te pregunto entonces si Juan Pablo nos estaba comentando que finalmente no es la reciprocidad lo que ha buscado la Casa Blanca. ¿Cuál era el objetivo de Donald Trump con estos aranceles tan altos, particularmente contra las potencias asiáticas y contra la Unión Europea? Sigue siendo muy difícil de identificar, Rosa, objetivos lo suficientemente claros y alcanzables en un periodo de tiempo corto, que es lo que necesita cualquier administración, especialmente esta que acaba de iniciar o que lleva poco más de 60 días. Yo creo que un objetivo que Donald Trump ha señalado en distintas ocasiones es, uno, sin duda alguna, recuperar empleos, pero eso no necesariamente es automático y no necesariamente se puede cumplir. ¿Por qué? Es conveniente que los Estados Unidos, una economía que principalmente se enfoca en servicios, vuelva a producir ciertos bienes manufactureros que producía hace 2 décadas atrás. No necesariamente. Un segundo elemento puede estar relacionado con imponer una muy fuerte sanción universal y los aranceles creo que en ese sentido cumplen esa función. En el Donald Trump 1.0 los aranceles fueron muy puntuales a algunos países. Aquí se acaba esa consideración y se nota un cambio significativamente profundo que también lo alertó Jerome Powell en la intervención del día de hoy, y es una subida de arancel puede que no sea tan peligroso para las metas de crecimiento y de inflación. Más podría ser complicado. Le está diciendo, ojo, si usted quiere jugar una guerra comercial de yo te impongo, tú me impones, puede ser ahí sí mucho más riesgoso para la economía. Y tal vez un tercer elemento que yo creo que hay que tener en cuenta es cómo van a reaccionar esos terceros países a los cuales se les impuso unos gravámenes significativamente altos y que tenían ciertas ventajas comparativas al ingreso de los Estados Unidos. Estoy hablando de países como Vietnam, Camboya, Malasia, países del sudeste asiático que se ven significativamente afectados y, como lo dijo Donald Trump, las negociaciones siempre están abiertas. Entonces yo creo que acá lo que va a tratar de generar esta administración es una presión significativamente fuerte. ¿Para qué? Para que esos terceros digan, debo cambiar y debo priorizar el ingreso a los Estados Unidos en vez de una relación sólida y fructífera con la República Popular China. Porque yo creo que el enfoque general es cómo enfrentar a China de una manera más efectiva, más directa, más puntual. Y la mejor forma es, tal vez no sea solo atacando a China directamente con aranceles, sino buscando que otros países generen desincentivos para tener muy buena relación con China y que favorezcan a las empresas estadounidenses. ¿Cómo? Como hay negociaciones, como se espera que en estos días haya negociaciones, se espera que otros países empiecen a bajar las tasas arancelarias para los productos estadounidenses y que de esta manera pueden ingresar más fácilmente a mercados que lo tenían relativamente difícil. Rafael, vamos a continuar abordando esta estrategia de Donald Trump, pero muy rápidamente, porque quiero darle la palabra también a Luisa. Esta idea de aislar la economía china sería lo que explicaría que Estados Unidos no haya incluido a Rusia dentro de esta nueva lista de aranceles? Yo creo que acá se están balanceando dos cosas distintas. Una cosa es, hoy a Rusia no se le pueden imponer sanciones porque el comercio con Rusia se desmoronó casi a cero después del 2022. Y por lo tanto, imponerle sanciones implicaría que el objetivo más importante a corto plazo, que es una negociación con Ucrania, tal vez se vea entorpecido. No sabemos si en 6 meses esa situación pueda cambiar. Donald Trump ha hablado en estos 65 días al menos unos 10 o 15 de aranceles. Por lo tanto, un día puede decir una cosa y en 2 semanas puede decir otra. De tal forma que no resulta conveniente señalarlo así, sino que en el corto plazo, en el ya,
es más importante concentrar los esfuerzos con Rusia en lograr un cese al fuego y eventualmente un plan que induzca a la paz en Ucrania y no necesariamente presionarlo por el lado económico o comercial. Bien, ahora sí retomamos estas posibles negociaciones que parece ser a priori la estrategia que quiere adoptar de forma inmediata la Unión Europea. Luisa, te saludo también, te doy la palabra. Te pregunto si la Unión Europea efectivamente va a intentar llegar a una negociación con Washington. Por supuesto que sí, esa es la política y esa es la estrategia de la Unión Europea y siempre lo ha sido. Primero la negociación y después otra cosa, un cambio de estrategia. De todas maneras, recordemos que como la Unión Europea ya practicó a Donald Trump en su primera presidencia, meses antes de las elecciones americanas, la Unión Europea creó una force de frappe, un grupo que se podría llamar anti-Trump, para prever todo lo que iba a pasar y lo que estamos viviendo en este momento. Eso es lo que la Unión Europea organizó y que probablemente esté poniendo en marcha. Esto tiene o contiene medidas que podrían ser extremadamente penosas para la economía americana. Se le llama una estrategia anticoerción que realmente puede penalizar enormemente a todo el comercio norteamericano y en particular, y esta sería probablemente la primera medida que tome la Unión Europea entrando en efecto a fines de abril, una sanción particular con los GAFAM, es decir, con los gigantes del numérico norteamericano. Luisa, y rápidamente, porque este tema puede ser muy extenso, pero te pregunto si dentro de la Unión Europea todavía se puede percibir a Estados Unidos como un aliado en alguno de los planos, en medio de esta guerra comercial, en medio de las diferencias que hay en el seno de la OTAN respecto a la guerra en Ucrania. ¿Reman juntos en alguna dirección de beneficio mutuo en estos momentos Bruselas y Washington? De ninguna manera. Y esa es la desesperación de los europeos. Los europeos han comprendido violentamente, brutalmente, a pesar de que lo suponían, que el gran aliado de hace 80 años se ha alejado. Y es más, parecería tener todas las intenciones de destruir a la Unión Europea. Aparentemente, la estrategia desde acá, la estrategia de la Casa Blanca, sería desmembrar a la Unión Europea y volver a esa política que hace 80 años había desaparecido y había sido abandonada por Occidente, de las áreas de influencia. Los europeos tienen la percepción de que a Trump no le importa absolutamente nada con respecto al peligro que representa Rusia para la Unión Europea y para incluso para la OTAN, de manera que, como decía bien uno de tus invitados, la preocupación de Trump parecería ser nada más que China. Pero ¿qué es lo que está logrando? Porque China hoy, recordemos, hizo una declaración que se esperaba también en la Unión Europea, hacia la Unión Europea, diciendo sería muy interesante que empezáramos a colaborar mucho más estrechamente. Claro. Y esto, como todos los dramas, como todas las catástrofes, significa que siempre hay una parte buena y una parte mala de todo lo que pasa. La parte buena para la Unión Europea, perdón, es que los ha obligado a despertarse. Y ahí vemos un movimiento, a pesar de que todavía hay pequeñas disensiones, hay un movimiento de unión, hay una voluntad de, muy bien, hemos perdido a nuestro gran aliado, pero tenemos que hacer algo para seguir adelante. Yo creo que, yo matizaría un poco. Yo no creo que la intención de los Estados Unidos sea contra la Unión Europea, y creo peligroso que en la Unión Europea se piense que la política debe ser contra Trump. Lo que yo creo que busca forzar el gobierno estadounidense es que otros aliados de Estados Unidos tomen medidas más fuertes para combatir a China. Es decir, que no les dé miedo ni temor subir sus aranceles. Creo que esa es la lógica. No quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, pero creo que lo que busca forzar es que otros tomen medidas que a los Estados Unidos fue capaz de hacer,
que está dispuesto eventualmente a asumir los costos, porque no se han empezado a implementar. Entonces no sabemos cómo se desarrolle. Lo que pasa es que esta guerra comercial añade leña al fuego, ¿no?, a este hecho de dejar a Bruselas fuera de la mesa de negociaciones con Ucrania, a esos comentarios en el Signal Gate, ¿no?, hostiles de la administración Trump. No queremos dejar de lado un poco el humor que ha desatado también esta guerra arancelaria, porque sin lugar a dudas ha sido una de las narrativas preponderantes en redes sociales, un poco el absurdo de que hayan impuesto aranceles en territorios deshabitados. Hemos seleccionado solamente un par de memes que han circulado estos días en las redes sociales. Ahí los ven en sus pantallas, ¿no? Donald Trump pidiendo impuestos a estas islas McDonald's deshabitadas y luego poniendo mostrando en esta gráfica territorios inventados como Narnia. Y esto es un poco reír por no llorar. Aquí también lo vemos, ¿no? Estamos viendo manifestaciones sin precedentes esta mañana en las islas McDonald's y Heard, de la población, ¿no?, que son única y exclusivamente pingüinos, pues en protesta contra estos aranceles. Como decimos, es un poco de humor, pero la situación detrás puede ser bastante catastrófica para gran parte de la población en Estados Unidos, Juan Pablo. Así es, internamente muchos de ellos ya empiezan a sufrir estas consecuencias. Hablábamos, por ejemplo, hoy, en esta semana, podemos ver el cierre de las bolsas que tuvo uno de los peores escenarios desde el 2020, desde junio del 2020, en donde el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, las tecnológicas, vemos, por ejemplo, a Apple cayendo más de un 9%, lo mismo pasando con Amazon, con Meta, y empieza todo este mercado a perder mucho de lo que había ganado. En solo un día, Wall Street perdió 1,3 billones de dólares, de los cuales ese 1 billón fue de las tecnológicas, y vemos cómo tienen estas pérdidas y borran miles de millones de dólares de manera inmediata. Trump ha dicho, de una parte, que no importa lo que pase en los mercados, o más bien que no está pendiente a lo que suceda con ellos, y que luego vendrá ese boom. Lo decía esta semana, lo decía, viene un boom, viene un crecimiento, pero entonces hay otras afectaciones aparte de las bolsas, de las acciones. Hablaba Rafael acerca del empleo, pero ¿qué puede pasar con el tema de la inflación y qué puede pasar con el tema del PIB, que son dos cosas y dos escenarios importantes? Uno, en cuanto al crecimiento económico, que es evidente que se espera que Estados Unidos crezca siempre, cada trimestre se está revisando y a nivel anual, pero también la inflación, porque ya recordemos que la Reserva Federal llevaba meses luchando contra la inflación, llevando las tasas de interés a niveles supremamente elevados, y ahora ya teniendo esa corrección para poder tener, como dicen ellos, un aterrizaje más leve, pero ahora todo esto cambia por completo el escenario, cambia por completo la balanza. Y de nuevo, vuelvo otra vez con lo del discurso, porque él habla de recíprocos, cosa que ya revisamos que no es así, pero también habla de que estos impuestos lo pagarán los externos, los países extranjeros, cosa que ya también hemos visto que tampoco es de esta manera, porque al final lo terminan pagando los estadounidenses. Su política es: no pongo impuestos a los ciudadanos estadounidenses, pero sí a otros. Y muchas personas han creído que efectivamente es así. Cuando dicen arancel del 34% a China, un ciudadano estadounidense puede decir: excelente, estamos combatiendo a China, pero es que no saben, o de pronto no se entiende, o de pronto no se ha contextualizado en estos discursos, que al final quien va a pagar eso es justamente el consumidor final en muchos de los casos. Natalia, te pregunto precisamente, no sé si estás logrando escuchar la conversación, te pregunto si en Estados Unidos estás notando, ¿no?, estas reacciones, este cambio de perspectiva por parte de ciudadanos estadounidenses que quizás votaron incluso por Donald Trump y que ahora pues están temerosos de las consecuencias que pueda tener esta política. Sí, justamente estaba escuchando a Juan Pablo y bueno, puede que eso era así en el primer mandato de Donald Trump. Sí había mucho desconocimiento de cómo funcionaban los aranceles entre los ciudadanos. La gente realmente no entendía en esta primera guerra comercial que él mismo inició también en su primer mandato, pero ahora hay muchísima información tanto en medios que son, digamos, simpatizantes con el presidente como con los medios que disciernen un poco con él, no son propiamente opositores. Hay demasiada información al respecto y se puede decir que la gente más o menos ahora ya entiende cómo funciona un arancel y de qué se trata un arancel, y la gran mayoría de la gente, si tú puedes tener una conversación con la gente en la calle, ya entienden, no solamente aquí en Washington DC, que evidentemente pues no representa a toda la población de Estados Unidos, pero ya hay un conocimiento más generalizado de que los aranceles finalmente los asume en los precios los consumidores.
Y sí, de hecho, hay una preocupación por cómo se va a elevar el costo de vida, que de hecho también están advirtiendo que al año va a representar alrededor de $3.800 para cada una de las personas, de las familias, perdón. Y justamente esto es lo que a la larga está empezando a movilizar el movimiento ciudadano. Tenemos que estar pendientes justamente cómo van a ser estas manifestaciones, pero sí hay un crecimiento que está, si bien no es de dominio completamente público al 100% de la sociedad, sí hay un poco más de entendimiento sobre cómo funcionan estas tarifas y incluso, por ejemplo, hay también entre las personas que dentro del propio partido que han empezado a alzar su voz de protesta, están los representantes de Iowa y de Pensilvania, donde hay gran población campesina y justamente están preocupados también porque ya entienden, porque ya sufrieron las consecuencias durante el primer mandato de qué significaba que aumentaran también, por ejemplo, los precios de los fertilizantes y de los abonos. Entonces, si bien por supuesto que hay bases que son muy leales todavía a Donald Trump y que siguen creyendo y continúan apoyando todas estas políticas, y el presidente tiene una muy buena campaña de información también a la hora de difundir sus logros, y todos los días está enviando nuevos mensajes en redes sociales. Cada semana tienen justamente como un informativo prácticamente ellos mismos en los que están contando desde su punto de vista y desde su narrativa cómo están trabajando para mejorar al país. Entonces, si bien esa base por supuesto sigue apoyándolo, por lo menos hasta el momento, sí hay una evolución también de los estadounidenses en cuanto al tema de las tarifas, hay un mayor entendimiento. Rosa, y justamente lo que dice Natalia pues es evidente porque pues Trump ha dicho que aranceles es su palabra favorita, es el tema que ha dicho desde antes que llegara al poder, ahora que está y que seguramente va a regir todo el año, y pues tiene mucho sentido lo que nos habla Natalia acerca de cómo las personas ya empiezan a relacionarse mucho más con esta palabra arancel y cómo va a funcionar. El tema está en lo que revisábamos ahora de qué título se le pone justamente a esos aranceles. Lo revisábamos al inicio, recíprocos, pero no son recíprocos. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿De dónde salen estos cálculos? Y sucesivamente, ¿cómo va a pasar más adelante? Es como el discurso que se maneja de qué va a suceder con los aranceles. Él también, por ejemplo, ha dicho que es una forma de negociación. En otras palabras claves que él dice siempre es abuso e injusto. Dice que el trato de los demás países hacia Estados Unidos es un abuso, dice que es demasiado injusto, pero entonces si solo escuchamos a lo que dice el presidente y no vamos más allá de lo que se pueda revisar, como el dato que hablábamos ahora de la Unión Europea, él dice es un abuso un 39%, pero en la realidad en el papel es un 1,5%. Entonces la gente está conociendo más de esto y pues me parece la verdad buenísimo que se sepa, porque es ahora lo que ronda toda la política, pero hay que revisar muchas veces pues ese discurso que se tiene. Juan Pablo, pues muchísimas gracias, y lo vamos a seguir revisando contigo y con Daniela y Martín también aquí en France 24 con nuestro equipo económico. Nos queda muy poco tiempo de programa y no quisiera pues, dejar pasar otro tema de la semana. Natalia, aprovecho también para despedirte. Quería preguntarte por eso que publicó Político de que Elon Musk podría dejar la administración, pero tendrá que ser en otra ocasión que lo conversemos cuando tengamos más certezas. Natalia, muchísimas gracias. Y Luisa, voy contigo para plantearte este paralelismo que hizo el propio Donald Trump cuando se sintió identificado con Marine Le Pen. Dijo que la caza de brujas contra la líder de extrema derecha de Francia es la misma estrategia que quisieron utilizar contra él. Recordemos que la líder de Agrupación Nacional, quien era favorita para las elecciones presidenciales de 2027 en Francia, fue condenada a 5 años de inhabilitación con efecto inmediato, lo que podría suponer que no podría presentarse a las elecciones de 2027, a no ser que en ese proceso de apelación pues, la justicia finalmente le retire esta condena. Luisa, ¿cómo se ve la situación en Francia? ¿Hay un temor a que acabe triunfando este discurso que pone en duda la legitimidad de las instituciones, como ha pasado en cierto modo en Estados Unidos con Trump? Pero ¿qué es lo que sucede en Europa y en el mundo? Desgraciadamente es así. Por suerte en Francia, hasta el momento, en la segunda vuelta, porque este país tiene unas presidenciales a 2 vueltas, en la segunda vuelta la extrema derecha del Frente Nacional en aquella época y de la Reunión Nacional en este momento perdió 3 veces consecutivas. Es decir que los franceses tienen todavía
esa reacción contra los extremos que en otros países no se ven, porque en Italia no se vio, porque en Hungría no se ve, y efectivamente en otros países la extrema derecha forma parte, en Europa, forma parte de los gobiernos actuales. Sí, lo que hay que decir es que Francia es un país, un Estado de derecho. Aquí se vive un Estado de derecho. Y que la condena a Marine Le Pen fue una condena que la justicia no inventó. Solo se limitó a aplicar lo que el legislador había legislado. El legislador había endurecido la pena de ineligibilidad o inhabilitación, que antes era opcional. En este caso era obligatorio debido a los cargos que tenía Marine Le Pen. Cuando no se respeta el Estado de Derecho, como en Estados Unidos, suceden cosas como, por ejemplo, cuando Trump dice: yo no me puedo presentar porque, a un tercer mandato porque la ley me lo impide, pero sin embargo yo voy a tratar. Eso es lo que está diciendo. En consecuencia, no me importa la ley, paso por la ley y hago lo que a mí se me da la gana. Es lo mismo que sucede con otras cosas que hace el presidente norteamericano, que dice la ley no se lo permite, por ejemplo, las expulsiones masivas, porque la justicia le dice que no lo puede hacer y él lo sigue haciendo. Claro. En Francia eso no se puede hacer. Claro. Y recordemos que en Francia no es solamente Marine Le Pen la que ha sido condenada, sino que hay el presidente Jacques Chirac fue condenado después de dejar su mandato. El presidente Nicolas Sarkozy circula en este momento con una tobillera electrónica. El actual primer ministro fue juzgado igual que Marine Le Pen por las mismas razones que Marine Le Pen, fue exonerado en beneficio de la duda, pero 5 de sus diputados fueron condenados. Es decir, que la justicia en Francia funciona y esperemos que siga funcionando. Y es que rescato una de las cosas que has mencionado, Luisa, porque al final esta semana, como ya nos venimos acostumbrando, ha sido tan convulsa que quizás se nos ha pasado por alto que Donald Trump está insinuando el presentarse un tercer mandato. Pero escuchemos rápidamente cómo Marine Le Pen se defiende, ¿no?, de esta condena. ¿Se da cuenta de lo oscuro que es este día? Lunes 31 de marzo de 2025. ¿Qué día oscuro es este para nuestra democracia y nuestro país, donde millones de franceses serán privados por un juez de primera instancia, sin ningún recurso posible, de la candidata que se considera la favorita para la elección presidencial? Eso debería escandalizar a cualquiera que se preocupe por la democracia y el Estado de Derecho, en realidad. Rafael, ¿qué crees que puede beneficiar más al Frente Nacional, a la Agrupación Nacional, disculpen, una condena en segunda instancia, una condena en el proceso de apelación contra Marine Le Pen o una absolución? Bueno, sin duda alguna, crear la figura del mártir político le dio resultados a Trump. Y la estrategia de querer influir directamente, no solo en Francia, sino en Alemania en las elecciones, como lo vimos, de atacar al primer ministro del Reino Unido, tiene la intencionalidad de posicionar a candidatos de extrema derecha en esos países de una manera acertada. ¿Qué le conviene? En efecto, la defensa dentro de un Estado de Derecho implica que ella tiene derecho a su defensa y si sale absuelta, pues yo creo que políticamente saldría muy fortalecida. Pero coincido con nuestra invitada en Francia y es que ha sido el pueblo el que le ha dicho no. Y lastimosamente en Estados Unidos no pasó eso. En las elecciones vimos que la respuesta fue completamente diferente y el presidente volvió a ser elegido. Entonces, si el sistema judicial absuelve, creo que aún queda el constituyente primario y es el pueblo. Y sin embargo, el pueblo ha dicho no a Marine Le Pen en circunstancias muy particulares, en 2017 y en 2022, ¿no? Y Luisa, te pregunto, porque ahora mismo es incierto, es en el terreno de la especulación saber qué podría pasar en 2027 y si Marine Le Pen lograría, pues finalmente, romper este cordón sanitario que los franceses han creado, ¿no?, en anteriores ocasiones. Pero si hablamos ya de hechos consumados, si la carrera de Marine Le Pen termina aquí, la carrera política, ¿cuál habrá sido su legado, Luisa?
Eso es lo que uno se pregunta realmente, porque recordemos que su delfín, Jordan Bardella, que es un joven de 29 años que apenas empezó la política bajo su ala y que todavía no tiene ningún tipo de experiencia aparte de ser un diputado europeo, tiene en este momento las mismas intenciones de voto que Marine Le Pen, 35-36% en caso de unas presidenciales hoy. Entonces es perfectamente legítima la pregunta que tú haces. ¿Qué es lo que hizo Marine Le Pen en casi 30 años de militancia política para tener exactamente las mismas intenciones de voto que su delfín, que nunca jamás se presentó a una elección nacional? Es una cosa extremadamente curiosa. Yo creo que los franceses conocen muy bien las cosas. Yo creo que los franceses saben que en Marine Le Pen, o sabían, eran perfectamente conscientes de que Marine Le Pen en las dos elecciones anteriores, cuando se presentó contra Emmanuel Macron, el presidente Emmanuel Macron, no estaba preparada para dirigir el país. Ahora, yo hago la pregunta siempre, esa es la pregunta. Sí. Los franceses, cuando piensen que tienen que darle el control del botón nuclear, porque Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, a Marine Le Pen y eventualmente a Jordan Bardella, ¿qué van a hacer cuando tengan que votar? Pues es sin duda una pregunta que responderemos más adelante y quizás Marine Le Pen no ha logrado, digamos, llevar su figura, ¿no?, más allá que la de Jordan Bardella, pero sin duda ha desdiabolizado, como se dice en Francia, la extrema derecha, ¿no? Lamentablemente nos quedamos aquí sin más tiempo. Como se suele decir, la avaricia rompe el saco y en este caso lo hemos roto. No podemos abordar todos los temas que teníamos sobre la mesa, pero la conversación ha sido muy interesante y creo que le hemos dedicado tiempo a los temas más complejos que teníamos en este debate. Les agradezco muchísimo, Luisa, Juan Pablo, Rafael, que hayan aceptado una vez más la invitación aquí a Una Semana en el Mundo de France 24. Como siempre, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de este canal. Y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos.